Buenas tardes, mi nombre es Sergio Gómez y esta es la clase 9 de estructuras de datos que va a hablar del tema tablas de hash. El objetivo de esta clase es proponer una implementación versátil de conjuntos, diccionarios y mapeos, donde las operaciones de inserción, es decir, put en el caso de mapeos, recuperación, es decir, get en el caso de mapeos y eliminación, es decir, remove, en el caso de los mapeos tengan un tiempo esperado constante, es decir, de orden 1. Vamos a discutir dos implementaciones posibles. La tabla de hash abierto, que en el libro de Goodrich y Tamassia se llama Separate Chaining o encadenamiento separado, y la tabla de hash cerrado, que en el libro de Goodrich y Tamassia se llama Open Addressing o direccionamiento abierto. Solamente en esta teoría vamos a discutir la implementación de mapeos y vamos a discutir estrategias y pseudocódigos. Va a quedar a cargo del alumno la implementación de los mapeos, conjuntos y diccionarios en Java en la práctica. ¿Qué es un hash abierto? Un hash abierto es un arreglo de buckets. Un arreglo de cubetas para implementar una tabla de hash es un arreglo A que tiene n componentes. Entonces, tenemos un arreglo A que tiene n componentes, es decir, las componentes están numeradas de 0 hasta n-1. Y en cada componente hay almacenada una colección de entradas. Recordemos que una entrada era un par clave-valor. Hasta ahora tenemos solamente dos colecciones implementadas. Tenemos cualquiera de las listas que hemos dado y tenemos el mapeo con lista, que es el que vamos a utilizar hoy en la implementación. Entonces cada colección a sub i con i moviéndose entre 0 y n-1 se llama bucket o cubeta. El nombre cubeta viene de la traducción de bucket al castellano español. Bucket en inglés quiere decir balde. Cuando éramos chicos los libros de computación eran de editoriales españolas y los españoles a los baldes le dicen cubetas y de ahí quedó la expresión arreglo de cubetas. Entonces lo que vamos a tener va a ser una función de hash que dada una clave k, h de k va a devolver h de k o h evaluada en k va a devolver un número entero que se va a mover entre 0 y n-1. Entonces, dada la clave k, si h de k es sí, entonces cuando hagamos put vamos a insertar la entrada kb en la cubeta iésima. Y cuando sea get, dada la clave, cuando tengamos que implementar get, dada la clave k, habrá que buscar una entrada con clave k en la cubeta i. ¿Qué es una colisión? Cuando tenemos dos claves k1 y k2 diferentes, se produce una colisión cuando la función de hash devuelve el mismo número de cubeta para dos claves diferentes. Entonces lo que va a ocurrir es que todas las entradas en una misma cubeta van a tener sus claves colisionadas. Entonces leamos acá, si h de k1 es igual a h de k2 igual a i, entonces las entradas k1b1 y k2b2 van a estar almacenadas en la misma cubeta h de i. A de i. ¿Qué es una buena función de hash? Una función de hash se dice buena si h distribuye las claves uniformemente en el intervalo 0, n-1. Intuitivamente todas las cubetas van a tener aproximadamente el mismo tamaño. Es decir, si tenemos n entradas en total almacenadas en el mapeo, distribuidas en n cubetas, si la distribución es uniforme, el tamaño de cada cubeta va a ser del orden de n chiquito dividido n grande, o sea, el número de entradas dividido el número de cubetas. Para favorecer la distribución de claves en forma uniforme, el número n debe ser primo. Recuerden que n es primo si solo es divisible por 1 y por n. Entonces, los candidatos para n son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. Si n fuera 1, la implementación
del mapeo correspondería, de la tabla de hash correspondería al mapeo con lista, sería un hash trivial. Vamos a hacer un ejemplo para estudiar cómo funciona esta nueva estructura de datos y discutir cómo sería una probable implementación. Entonces, supongamos que tenemos 10 buckets, n igual a 10. Como discutimos hoy temprano o hace un ratito, n debería ser primo. Usamos 10, n igual a 10, para hacer más sencillas las cuentas del ejemplo y no estar pensando tanto en los números que tenemos que utilizar. Entonces, la función de hash que vamos a utilizar es h de k igual a k módulo n. Vamos a ver qué sucede con la siguiente secuencia de operaciones, considerando un mapeo de enteros en caracteres. Entonces, cuando ejecutamos el constructor, acá no tenemos parámetros actuales de tipo porque esto es una discusión en pseudocódigo. Entonces, sea m un nuevo mapeo. Como tenemos 10 cubetas, las cubetas están numeradas de 0 a 9. E inicialmente, cuando creamos la tabla de hash abierto, cada cubeta es una colección vacía. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos mat m.put de 5 y a? Lo que hay que hacer es, dada la clave 5, hay que calcular la función de hash, que es k módulo n. Entonces, haremos h de 5 es 5 módulo 10 igual a 5, ya que el resto de dividir 5 por 10 es 5. Entonces, la entrada 5a se va a insertar al final de la cubeta quinta, que sería la componente a, sería la componente 5 de a o a de 5. Entonces, acá está en colorado lo que se modificó en la tabla de hash. Cuando hacemos m.put de 6,b, hay que hacer la misma operación. Hay que tomar el 6 y calcular el módulo n. O sea que hacemos h de 6 es 6 módulo 10 igual a 6. Entonces la entrada 6b se inserta al final de la lista a de 6, que es esta de aquí. Cuando hacemos m.put de 3c ocurre lo mismo. Calculamos la función de hash para la clave, o sea que h de 3 es 3 módulo 10, que da 3, entonces la entrada 3c se inserta al final de la lista a de 3, aquí. Cuando hacemos m.put de 15,d, de vuelta hay que calcular la función de hash, que siempre es k módulo n. Como k es 15, hacemos 15 módulo 10, da 5. Entonces la entrada 1510 se va a insertar al final de la lista a de 5. Entonces acá hubo una colisión. ¿Qué quiere decir? Que hay dos claves, que son 5 y 15, que tienen la misma función de hash, lo cual no genera ningún problema. Las entradas colisionadas se almacenan en la misma cubeta. En este caso es la quinta. Cuando hacemos m.put de 25,e, calculamos la función de hash para 25, que es 25 módulo 10 da 5. Entonces la entrada 25e se inserta al final de la lista A5, o sea, en la quinta cubeta. También ahí tenemos colisión. Hay tres entradas colisionadas. La entrada con clave 5, la entrada con clave 15 y la entrada con clave 25. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos m.put de 35 como clave y f como valor? Nuevamente calculamos la función de hash. h de 35 es 35 módulo 10 igual a 5. La entrada, entonces la entrada 35f se inserta al final de la lista a de 5, o sea, va a la quinta cubeta. Y nuevamente hay una colisión. Hay 4 entradas colisionadas en la misma cubeta, lo cual no genera inconveniente. Con hacer put de 56 y g pasa más o menos lo mismo. Calculamos la función de hash para 56, que es 56 módulo 10
a 6. Entonces la entrada 56G se inserta al final de la lista A de 6, que está aquí. Tenemos colisión porque antes en la lista ya había una entrada con ese valor de hash. ¿Qué es lo que pasa cuando aparece hacer put de 25H? Nosotros previamente ya teníamos una clave, la clave 25. Volvamos para atrás. Teníamos esta entrada 25E aquí. Entonces ahora vamos a refinar el algoritmo de inserción en la tabla de hash y nos damos cuenta que no solamente hay que insertar al final de la lista, sino que hay que ir recorriendo la lista buscando que la clave que se está insertando no haya estado previamente en esa cubeta. Entonces, no hay que mirar todas las cubetas, sino que hay que mirar simplemente la cubeta indicada por la función de hash. Entonces, h de 25 es 25 módulo 10 igual a 5. Entonces, solamente hay que recorrer la quinta cubeta buscando si hay una entrada con clave 25. Como encontramos la entrada 25E, lo único que tenemos que hacer es modificar el valor E por H y devolver el valor E. Entonces, intuitivamente nos damos cuenta que el tiempo de la operación put está acotado por la longitud de la cubeta en la cual hay que insertar o modificar esa entrada o la entrada con esa clave. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos get? m.get de 15. Hay que calcular la función de hash, h de 15 es 15 módulo 10 igual a 5. Entonces hay que recorrer la quinta cubeta buscando una entrada con clave 15. Y si la encontramos vamos a devolver el valor que tenga asociado y si no la encontramos vamos a devolver nulo. Entonces en este caso recorremos la quinta cubeta y en la segunda entrada ya descubrimos que hay una entrada con clave 15 y devolvemos la D. Entonces el peor escenario para la operación get es recorrer esta lista y no encontrar ninguna entrada con esa clave. Con lo cual el tiempo de la operación get está dado por el tamaño de la cubeta que hay que recorrer. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos m.get de 40? Calculamos la función de hash para 40, 40 módulo 10 es 0 y hay que recorrer la cubeta 0 buscando una entrada con clave 40. Como no encontramos ninguna, devolvemos nulo. Hacer m.remove de 15 consiste en calcular la función de hash para 15. H de 15 es 15 módulo 10 igual a 5. Entonces hay que recorrer la cubeta 5 buscando una entrada con clave igual a 15. Si volvemos para atrás, vemos que teníamos 15D. Entonces esta es la entrada que se va a eliminar y se va a devolver el valor asociado que era D. Entonces desaparece la entrada. El peor escenario para remove consiste en recorrer la cubeta y no encontrar el valor que quería remover. ¿Qué problemas pendientes tenemos? Primero, discutimos el hash cuando la clave, hasta ahora discutimos la función de hash cuando la clave es entera. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando K o la clave no es entera? Y después, la función de hash que utilizamos es muy sencilla. Hicimos que h de k es k módulo n. Entonces nos preguntamos qué otras variantes hay para la función de hash. Después hablamos de que íbamos a pedir que las cubetas midieran aproximadamente lo mismo, es decir, tener distribución uniforme de claves. Entonces, ¿qué significa y cómo lo implemento? Entonces, discutamos el hashing con claves genéricas. Eso consiste en hacer dos pasos. En el paso 1 consiste en calcular el hash code de la clave. Entonces, dado una clave K, hay que obtener un número entero llamado código de hash a partir de K. Y el paso 2 es lo que se llama la función de compresión.
A partir del código de hash generado en el paso 1 hay que obtener un valor entero que esté entre 0 y n-1. La forma más sencilla de resolver el paso 1 es utilizar el método hashCode, que no toma argumentos y devuelve un int y es heredado de la clase Object. Los manuales de Java y el libro indican que la implementación más simple de hashCode retorna la dirección de memoria del objeto, con lo cual hay que tener cuidado porque dos objetos iguales por contenido, o sea en el sentido de equals, podrían dar distinto código de hash, que no quiero que ocurra eso. Entonces, por eso en Java la clase string redefine el método hashCode, que después vamos a estudiar ahora cómo es que está redefinido. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo una clase de usuario? Entonces, quiero utilizar personas como clave de un hash, por ejemplo, para implementar un conjunto de personas. Entonces, dada una persona, necesito obtener un código de hash para la persona. ¿Cómo hago para calcular un código de hash para la persona? Puedo considerar atributos de la persona que la permitan diferenciar de otras personas. Entonces acá tenemos varios atributos que permiten diferenciar a una persona de otras. Por ejemplo, el DNI, el número de celular y el email. Entonces la redefinición de hashCode, que devuelve un entero, podría ser concatenar el DNI, el número de celular y el email, y a ese string grande le pido el código de hash. Ese código de hash, hashCode, es un mensaje que yo le mando a la clase string. Entonces ahora la discusión es cuál sería la implementación de hashCode para la clase string. Esto es una discusión teórica ahora, porque en Java ya está implementado el método hashCode para la clase string. Lo que estamos haciendo es discutir cuál sería la implementación para entender cómo funciona este mecanismo. Entonces, la forma más sencilla de implementar hashCode para strings consiste en sumar los códigos ASCII de los caracteres del string, que en el caso de Java serían los códigos Unicode. Entonces, por ejemplo, si asumimos la discusión con códigos ASCII, que es más sencilla, el hashCode para el string ABA, como el código de la A es 65 y el de la B es 66, sería el código de A más el de B más el de B más el de A. 65 más 66 más 66 más 65 igual a 262. Entonces hashCode para ABA devolvería 262. Para BABA sería exactamente el mismo. Entonces ahí tendríamos una colisión. Entonces para evitar esos casos, lo que se hace es utilizar un código llamado polinomial. Entonces, una aproximación mejor consiste en utilizar la posición del carácter considerado en un código polinomial. Entonces, no solamente tomamos el código del carácter, sino que utilizamos su posición para discriminarlo de otro carácter. Entonces, si el string S estuviera conformado por los caracteres x0, x1 hasta xk-1, o sea, tenemos un string de longitud k, dado un entero a distinto de 1, que es fijo, o sea, para Java ya está predefinido. Si uno quisiera redefinir la función de hash para string, podría elegir otro, pero para Java ya está redefinido. Se puede utilizar este código de hash, que es un número que se obtiene evaluando este polinomio, que sale de hacer el código Unicode del primer carácter del string multiplicado por el valor a la k-1, más el código Unicode del siguiente carácter del string multiplicado por a la k-2. Y así sucesivamente hasta el penúltimo el código del penúltimo carácter del string multiplicado por a más el código del último carácter del string. El valor de a, si uno lo quisiera hacer a mano, se debe encontrar experimentalmente hasta lograr una buena distribución de claves. Entonces, acá es donde viene el salto conceptual de la forma en la que venimos programando hasta ahora con respecto a lo que tenemos que empezar a hacer ahora con la tabla de hash. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? En HIPPO y en RPA teníamos la especificación de un problema dada con un enunciado
teníamos casos de prueba donde para una entrada había que obtener una salida, y la tarea del programador era ver todas las situaciones posibles y escribir un algoritmo que contemplara todas las situaciones posibles para el algoritmo. Y después realizar las pruebas y ver que los casos de prueba se satisfacían. Ahora eso no va a alcanzar. Vamos a tener que hacer el programa y además, una vez que lo tenemos terminado, vamos a tener que hacer corridas para buscar y afinar parámetros del problema. En este caso, por ejemplo, el valor A habría que encontrarlo experimentalmente utilizando una muestra de datos que uno quisiera almacenar en la tabla de hash. ¿Qué es lo que pasa con los tipos numéricos? El tipo float ya trae un método de clase predefinido que se llama float to in bits. En Java, en la jerga de Java, los métodos de clase se llaman métodos estáticos. A ese método le das un flotante y te devuelve un entero. Entonces, por ejemplo, estos experimentos que hice hace unos años, habría que ver si siguen funcionando, o sea, si siguen devolviendo el mismo valor. El método float to in bits para este flotante 4.5697 devuelve este número entero, y para el flotante en notación científica 1.8 por 10 a la 34 devuelve este número. Cuando cursen organización de computadoras van a ver que un número flotante se representa como dos números enteros. El primero se llama la mantisa, que sería este, por ejemplo sería un 18, y el segundo es el exponente, que sería un 34. Y el número entero saldría de concatenar este 18 con este 34. Bueno, para los tipos byte, short, int y char, lo único que se recomienda es castear entero para obtener el código de hash. Ahora bien, una vez que obtuvimos el código de hash, lo que hay que hacer es obtener el número de cubeta mediante la función de compresión. Entonces acá seguimos la notación del libro, que es media, no es media nada. Se confunde quizás este i con el i del comienzo. Ahora acá i representa el código de hash. Entonces si i es k.hashcode, put de kb que requiere obtener el número de cubeta para insertar la entrada kb. Get de k requiere obtener el número de cubeta para buscar una entrada con clave k, y remove de k requiere obtener el número de cubeta para buscar una entrada con clave k y eliminarla. Entonces asumamos que calculamos un número entero a partir de la clave con k.hashcode. Tenemos dos formas de obtener el número de cubeta. La más sencilla es el método de la división, que es la que ya presentamos. Hay que hacer i módulo n, donde n es la cantidad de cubetas y n es un número que tiene que ser primo. Otro método un poco más complicado, pero que muchas veces genera mejores resultados, es el método MAD, por multiply, add and divide, o multiplicar, sumar y dividir, el cual requiere realizar esta cuenta, que es agarrar un número A y multiplicarlo por i, que es el número de hashcode, sumarle otro número B, ahí tenés el primer multiply y después el add, multiplicar y sumar, y después hacer módulo P, obtener un número, y a ese número hacerle módulo n para obtener el número de cubeta. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? Que los números A, B y P, donde P es un número primo mayor a n, tienen que ser encontrados experimentalmente hasta lograr una distribución uniforme de claves. Entonces, yo quiero construir un diccionario de, por ejemplo, la discusión que está en el libro, de palabras del idioma inglés, y los quiero guardar en una tabla de hash, de tal forma que tener distribución uniforme de claves. Tengo que agarrar las 50.000 palabras del idioma inglés, probar con un A, un B, un P
y un n. Insertar las 50.000 palabras en el diccionario y después contar a ver cuántas entradas quedaron en cada bucket. Si la longitud de cada bucket es más o menos parecida en todos los casos de esa corrida, encontré A, B y P. Y si no, tengo que seguir buscándolos. Discutamos cómo sería en alto nivel la implementación del hash abierto. La implementación esta lo que va a hacer delegar en la implementación del mapeo con lista que presentamos en la clase anterior. Entonces la clase se llama mapeo y tiene dos parámetros formales de tipos, K el tipo de las claves y B el tipo de los valores. Tiene dos atributos, un arreglo de cubetas, donde cada cubeta es un mapeo de K en B, el cual lo vamos a implementar con un mapeo con listas. Después vamos a tener anotada la cantidad de entradas que tenemos almacenadas en el mapeo, como n chiquita, y con n grande vamos a tener anotado cuál es el tamaño del arreglo A, que inicialmente es un número primo, por ejemplo 13, o el que a vos se te ocurra. Entonces el constructor lo que hace es, tiene que indicar que el mapeo no tiene entradas y que después vamos a crear un arreglo de n mapeo con lista. Esto es casi la sintaxis en Java. ¿Sí? Si cambio esta asignación por un igual, tengo la sintaxis en Java. Creo un nuevo mapeo con lista de tamaño, un arreglo de n mapeos con listas. Fíjense que acá no van los parámetros actuales de tipo en Java, se programa así, y tengo que castear a mapeo de K en B, porque es el tipo arreglo de mapeo de K en B, que es el tipo del arreglo A. Y después tengo que inicializar cada una de las componentes del arreglo A. Como el arreglo tiene n componentes y se mueve de 0 a n-1 y cada componente i del arreglo A es un mapeo con lista. Entonces creo un mapeo con lista de K en B. ¿Cómo sería el algoritmo de get, de la operación get? Que le das una clave K y retorna el valor asociado con la clave K en el mapeo o null si no hay una entrada con clave K en el mapeo. Entonces lo que hay que hacer es primero, con la función de hash, obtener cuál es el número de cubeta. Eso es h de k. H, la naturaleza de h ya fue discutida en las diapositivas anteriores y tenemos un montón de variantes para hacerlo. Elegís una y te movés con esa. Y es la misma en todo el mapeo. Entonces calculás el número de cubeta. A del número de cubeta h de k te devuelve un mapeo con lista. Entonces ese mapeo con lista le mandás el mensaje get de k. Este get tiene dos resultados posibles. O bien te devuelve null, si no encontró dentro de la cubeta una entrada con clave K, o te devuelve el valor si dentro de la cubeta esta encontró una entrada con clave K. Claramente el tiempo de esta operación está dado por el tiempo de el get del mapeo con lista. Y en la clase anterior vimos que el tiempo del get del mapeo con lista era proporcional al largo de la lista. O sea que en este caso, el tiempo de get es del orden del tamaño del bucket. Esto lo vamos a discutir formalmente en las siguientes diapositivas. ¿Qué es lo que pasa con put? Put recibe K y B, una clave K y un valor B. Entonces, si hay una entrada en el mapeo con clave K, reemplaza el valor con B y retorna el viejo valor. Si no, agrega la entrada KB y retorna null. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular cuál es la cubeta en la cual hay que realizar las modificaciones. La cubeta, el número de cubetas se calcula con h de k. H de k me devuelve un entero entre 0 y n-1
y A de ese entero es una cubeta. ¿La cubeta qué es? Es un mapeo con lista. Mapeo con lista ya tiene la operación put, porque lo programamos la clase pasada. Entonces delego en el put del mapeo. Entonces hago put de KB. Eso tiene dos resultados posibles. Si ya había una entrada con clave K, reemplaza el valor de esa entrada con B y me devuelve el valor viejo, el cual lo tengo en T. Y si no había una entrada con clave K, inserto una entrada KB en ese mapeo A de H de K y devuelve null. Y ese null lo tengo en T. Entonces, si T es nulo, quiere decir que agregué una nueva entrada. Entonces indico que agregué una nueva entrada, incrementando n. Y en cualquiera de los dos casos devuelvo el valor t, que podría ser nulo o no. ¿Qué hace remove? Remove le das una clave k y tiene que buscar una entrada con clave k, eliminarla, devolver el valor y devolver null si no puedo encontrar esa entrada. Entonces, calculo con h de k el número de cubeta. A de h de k es la cubeta, que es un mapeo con lista. El mapeo con lista tiene la operación remove, entonces le mando el mensaje remove de k. Remove puede o no remover la entrada. Si la encontró, la remueve y me devuelve el valor, el cual lo tengo en T. Si no la encontró, no remueve nada y me devuelve un null. Entonces, si me devolvió, si el remove, este remove de aquí, si este remove de acá, me devolvió distinto de null, quiere decir que puedo eliminar algo. Entonces, si eliminó una entrada, K fue encontrado, lo que hago es decremento la cantidad de entradas en 1. E independientemente de lo que haya ocurrido, tengo que retornar t, porque o bien t es nulo o t es el valor de la entrada que removí. Fíjense que los tiempos acá son todos constantes, excepto el que le tengo que sumar el tiempo de get. O sea, es una constante más el tiempo de get, aquí es una constante más el tiempo de put y acá es una constante más el tiempo de remove. O sea que el que define el tiempo de ejecución de las operaciones es el get del mapeo con lista en el caso de get, el put en el caso del put y el put del mapeo con lista en el caso del remove. Y estos sabíamos que eran proporcionales al largo de la lista subyacente, o sea, son proporcionales al largo de la cubeta. Entonces por ahí va a pasar la discusión de cuál es el tiempo de ejecución de las operaciones del mapeo implementado con tabla de hash abierta. Recuerden que pretendemos que esto funcione en orden 1. Entonces ahí es donde viene el dolor de cabeza, que tenemos una lista, hay que recorrer una lista y sin embargo vamos a justificar que ese tiempo va a ser orden 1. Entonces, estudiemos un poco de probabilidades y estadística, que es un tema que van a terminar de definir en otra materia. Entonces, estudiemos solamente lo que necesitamos para entender este tema. ¿Qué es un fenómeno aleatorio? Es un fenómeno que bajo mismas condiciones puede producir resultados diferentes. Yo voy y compro 10 notebooks iguales y hay algunas que funcionan bien y otras que están rotas. Las 10 cajas eran iguales, sin embargo hay unas notebooks que funcionan y otras que no. Yo tengo 100 autos que cruzan una esquina, hay 3 que chocan y 97 que cruzaron. Desde el punto de vista mío, que estoy parado en la calle mirando, son todos los autos iguales. Voy al casino y tiro un dado. El dado lo tiro siempre igual.
Algunas veces sale el 1, otras veces sale el 2, otras veces sale el 3. Entonces, un evento es el resultado posible de un fenómeno aleatorio. El espacio muestral es el conjunto de eventos posibles. Entonces, cuando compro una computadora, tengo dos eventos posibles, que la computadora funciona o que no funciona. Cuando miro autos que cruzan una esquina, tengo dos eventos posibles, que cruzan o que chocan. Cuando tiro un dado, tengo tres eventos posibles, que salga el 1, que salga el 2, que salga el 3, que salga el 4, que salga el 5, que salga el 6. ¿Cuál es la probabilidad de un evento? La probabilidad de un evento E, notada como P de E, es un número real entre 0 y 1. Entonces, si tengo un dado perfecto, la probabilidad que salga una cara al arrojar el dado es un sexto. Ahora bien, en la vida real, cuando yo miro los autos cruzar la calle, no sé cuál es la probabilidad de que un auto choque. Cuando compro una notebook nueva, no sé cuál es la probabilidad de que venga rota. Cuando me levanto a la mañana, no sé cuál es la probabilidad de que vaya a llover. Entonces, lo que se utiliza para estimar las probabilidades de los eventos es su frecuencia relativa. La frecuencia relativa se define como la cantidad de ocurrencias del evento E dividido la cantidad de eventos ocurridos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé cuál es la probabilidad de que choque un auto en la esquina? Me siento en la esquina con un contador y con la mano izquierda cuento la cantidad de choques y con la mano derecha cuento cuántos autos cruzaron. Al final del día divido la cantidad de choques por la cantidad de autos totales y eso me da un número entre 0 y 1 y es la probabilidad de que un auto choque. Salgo con un montón de plata a comprar muchas notebooks. Entonces, con la mano izquierda cuento cuántas notebooks vinieron rotas y con la mano derecha cuento cuántas notebooks compré. Al final del día, después de comprar miles de notebooks, la cantidad de notebooks rotas dividido la cantidad de notebooks totales me da la probabilidad de que una notebook venga rota. En el casino, ¿cómo hago para medir la probabilidad de obtener un 2 al tirar el dado? Cuento con la mano izquierda durante toda la noche cuántas veces salió el 2 y con la mano derecha cuento cuántas veces se tiró el dado. Divido la cantidad de veces que salió el 2, divido la cantidad total de tiradas y me da la probabilidad de que salga el 2 al arrojar un dado en el casino. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra materia? La distribución de las probabilidades de los eventos, o sea, la forma en que se dan los eventos se llama distribución. Hay muchas distribuciones, eso lo van a dar en otra materia. A nosotros nos interesa una distribución que es la uniforme, donde todos los eventos son equiprobables. Cuando uno compra notebooks, el evento de que la notebook venga bien o venga rota no es equiprobable, porque si no la mitad de las notebooks vendrían andando y la otra mitad vendrían rotas. Lo mismo con los autos que chocan en la esquina. No es una distribución uniforme, sino la mitad de los autos chocarían y la mitad cruzarían. A nosotros nos interesan las situaciones en las cuales tenemos distribución uniforme de claves, que es la que ocurre con el dado del casino. La probabilidad de que una clave, entonces, en la distribución uniforme todos los eventos tienen la misma probabilidad. Entonces, en la distribución uniforme de claves, la probabilidad de que una clave termine en un bucket determinado es constante y es igual a 1 dividido n, donde n grande, 1 dividido n grande, donde n grande es la cantidad de buckets de la tabla de hash. Entonces, ¿cómo compruebo que tengo distribución uniforme de claves? Igual que como compruebo que en el casino la probabilidad de que salga el 2 es un sexto. Tengo que estar toda la noche contando cuántas veces salió el 2 en el casino dividido la cantidad de veces que se tiró el dado. Entonces acá lo que hay que hacer es tomar un conjunto de n claves de muestra, K1, K2, Kn. Le pido al cliente al cual le tengo que hacer el programa
Dame un conjunto de datos que quieras guardar en la tabla de hash. N datos. Guardo esos n chiquita datos en la tabla de hash. Con put. Y después cuento cuántas entradas quedaron en cada bucket. Si tengo distribución uniforme de claves, entonces en cada bucket debería haber aproximadamente n chiquita dividido n grande entradas. Entonces, por modus tollens, si no ocurre que el tamaño de cada bucket es n chiquito dividido n grande, entonces no tengo distribución uniforme de claves. Entonces, de vuelta, ¿cómo compruebo que mi tabla de hash que estoy programando con los datos que voy a almacenar soporta o tiene distribución uniforme de claves? Consigo un conjunto de muestra, los inserto en la tabla de hash y los buckets deberían quedar todos más o menos del mismo largo. Entonces, ya estamos listos para evaluar el tiempo de ejecución de una tabla de hash abierta. Supongamos que tenemos una tabla de hash de n grande buckets y donde almacené n chiquita entradas. El tamaño de la entrada es n, la cantidad de entrada, n chiquita, la cantidad de entradas del hash. Supongamos que no hay distribución uniforme de claves. Entonces, ¿cuál es el peor escenario? Que compre todas las notebooks y vengan todas rotas. El peor escenario es aquel en el cual, en la tabla de hash, el peor escenario es que todas las claves terminan en un único bucket. En este caso, el bucket es una lista de tamaño n. Entonces, el tiempo de get, put y remove es del orden de 1 más n, donde 1 habíamos quedado, vamos para atrás, que era el tiempo que teníamos de calcular h de k, acceder a la componente a, accesar a t, comparar t con null, incrementar n en 1 y retornar. Y n está dado por el tiempo de invocación de put. El put del diccionario con lista, o del mapeo con lista. Entonces, el razonamiento para get, put y remove es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos distribución uniforme de claves? ¿Qué es lo que estamos esperando? La entrada es una tabla de hash de n grande buckets y n chiquita entradas. El tamaño de la entrada es n chiquita, la cantidad de entradas del hash. Supongamos que sí hay distribución uniforme de claves, cosa que comprobamos experimentalmente. El peor caso es que cada bucket tiene n chiquita dividido n grande entradas. Entonces, en este caso el bucket es una lista de tamaño n dividido n chiquita dividido n grande. Entonces, por ejemplo, consideremos el tiempo del get para un hash de tamaño n. Hay que calcular la función de hash, acceder al bucket A, a ese bucket de la tabla A, e invocar al put, al get del mapeo con lista, el cual va a tener un tiempo del largo del bucket. Como el bucket mide n chiquita dividido n, el tiempo va a ser ese. Va a ser 1 más n dividido n. Bueno, ahora la discusión viene de cómo hacer para que eso sea orden 1. Entonces, tenemos que hacer que este número, n chiquito dividido n, esté acotado por una constante. Entonces, esa cota se llama factor de carga y se denota como lambda. Entonces, lambda es el factor de carga de la tabla de hash y se calcula como n chiquito, que es la cantidad de entradas que tengo en la tabla, dividido n grande, que es la cantidad de cubetas de la tabla. El libro propone usar 0,9 como factor de carga. Después vamos a ver que esto se puede hacer o no. Pero vamos a ver cómo sería la discusión de por qué esto da orden 1 cuando el factor de carga es 0,9. Dijimos que el tiempo de get era del orden de 1 más n dividido n. Pero ahora n dividido n es lambda, que es menor a 0,9. Entonces, el tiempo de get
que era del orden de 1 más n dividido n, podemos decir que es del orden de 1 más lambda. Pero 1 más lambda es 1,9. Y 1,9 se puede acotar por una constante que es 1,9 por 1. O sea que es del orden de 1. Y ahí está la magia. El hash tiene orden 1, por más que tengamos que recorrer una lista. Como esto generalmente no queda claro, vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que almacenamos 200 entradas en una tabla de hash que tiene 8 cubetas, con distribución uniforme. Entonces, como hay distribución uniforme, cada cubeta tiene más o menos, asumamos que tiene exactamente toda la misma cantidad de entradas. Cada cubeta tiene las 200 entradas totales dividido el número de cubetas, que es 8. Entonces, cada cubeta tiene 25 entradas. Y ese es el tope que yo voy a tener. Nunca voy a permitir que una cubeta supere las 25 entradas. Entonces, recorrer una lista de tamaño 25 es independiente de n chiquito. Entonces, como es independiente de n chiquito, es constante y eso quiere decir que es orden 1. Entonces, en el peor escenario, get, put y remove deben hacer 25 pasos, que es independiente de n chiquita y de n grande. Es decir, que es de orden 1, pero con una constante muy grande, que es 25. Pero no nos termina de cerrar, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué pasa cuando vos insertás la entrada número 201? 201 dividido 8 es mayor que 25, entonces esto ya no cierra. Entonces, ¿cuál es la solución para que cuando aumenta el número de entradas en el hash, seguir manteniendo el tiempo acotado con 25? Es muy sencillo, hay que aumentar el denominador para que al dividir 201 por un número más grande, este número de acá siga dando menor a lambda, o sea, siga dando menor a 25. Entonces llegamos al rehash. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que hacíamos con la pila con arreglos cuando se terminaba la pila. Hay que aumentarla de tamaño. Entonces, esa operación se llama rehash. Entonces, al implementar put, hay que mantener el factor de carga igual, llamado lambda, igual a, que se calcula como n chiquita sobre n grande controlado. Si lambda superara 0,9, de acuerdo a lo que pide el libro, hay que incrementar el tamaño de n grande para disminuir el cociente de n chiquita dividido en n grande. ¿Esto qué requiere? Requiere crear una tabla más grande, de tamaño, por ejemplo, 2 por n. Pero si n es primo, 2 por n no es primo. Entonces lo que hay que hacer es hacer que el tamaño de la tabla más grande sea n', donde n' es un primo que es mayor a 2 por n. O sea que hay que multiplicar por n por 2 y seguir buscando un primo después de 2 por n. ¿Y después qué hay que hacer? Tenemos el mismo problema que teníamos cuando aumentábamos el tamaño de la pila. Había que, cuando incrementábamos el tamaño de la pila con arreglo, ¿qué había que hacer? Había que correr todos los elementos, copiar todos los elementos de la pila vieja en la nueva. Bueno, acá tenemos el mismo problema. Hay que copiar todas las entradas de la tabla vieja en la tabla nueva. El tema que tenemos ahora, ¿cuál es? Que la función de hash cambió. En lugar de hacer módulo n, hay que hacer módulo n'. Así que hay que calcular todos los hash de vuelta y hacer todos los put nuevamente. Se puede utilizar la misma función put con el nuevo n'. Bueno, entonces, cuando hacemos rehash, la operación de rehash invariablemente va a tener orden n chiquita, ya que requiere recorrer toda la tabla vieja. Bueno, todo esto queda a cargo de ustedes para implementar en la práctica. Bueno, ahora empezamos la segunda parte de la clase, en la cual vamos a hablar de hash cerrado, o lo que es lo mismo, open addressing. Bueno, en hash cerrado, lo que tenemos es un arreglo de n buckets,
pero ahora cada bucket almacena a lo sumo una entrada. Entonces, dada una clave K y un valor B, la función de hash h indica cuál es la componente h de K del arreglo en la cual se va a almacenar la entrada KB. Entonces, la noción de colisión es la misma. Cuando tengo dos claves K1 y K2 que son diferentes y la función de hash me lleva al mismo bucket, tengo una colisión. Ahora, el problema lo tengo en que antes en el hash abierto todas las entradas colisionadas estaban en una lista. Ahora ya no tengo más una lista para resolver las colisiones. Entonces, tengo que tener una política para resolver las colisiones. Y tengo por lo menos tres. La lineal, que se llama linear probing, la cuadrática, llamada quadratic probing, y el hash doble o llamado double hashing. Entonces acá va a quedar más claro la cosa. Supongamos, igual que hoy, que tenemos 10 buckets. Este es un ejemplo muy exagerado para entender cómo funciona. Y empezar a inicialmente hablar de cuál es el algoritmo con los cuales vamos a hacer las cosas. Supongamos que la función de hash es k módulo n. Vamos a hacer que n sea 10 para hacer fácil las cuentas. En realidad n tiene que ser primo y tiene que ser grande. Vamos a ver qué sucede con las siguientes secuencias de operaciones sobre un mapeo de enteros en caracteres, como antes. Entonces, la creación de la tabla de hash consiste en crear un arreglo de n grande componentes donde todas las entradas están inicializadas con null. Entonces, hacer put de 5a consiste en calcular la función de hash para la clave 5, 5 módulo 10 es 5. Como la componente 5 es nula, inserto directamente el 5 ahí. No hay problema. Hacer put de 3,c requiere calcular la función de hash. H de 3 es 3 módulo 10 igual a 3. La componente 3 es nula, entonces directamente almaceno 3c en A de 3. Ahora bien, empieza el juego lindo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay colisiones? Entonces, cuando quiero insertar 15D, h de 15 es 15 módulo 10 da 5. La componente 5 ya estaba ocupada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo una colisión. Entonces, lo que hay que hacer es vamos a usar resolución lineal de colisiones. Entonces, linealmente vamos a buscar en el arreglo una componente que esté vacía donde poder almacenar esa entrada. Entonces, si volvemos para atrás, la componente que seguía estaba vacía, entonces almacenamos el 15 en la componente que sigue. Fíjense que acá está anotado. Como la componente 5 está ocupada, se produjo una colisión, entonces se busca una componente null o disponible, ahora vamos a ver qué quiere decir eso, en forma lineal y circular, almacenando la componente 15D en A de 6. Circular, ¿por qué? Porque si yo llegué al final del arreglo, tengo que buscar desde arriba, o sea, si llegué al final del arreglo y estaba todo lleno, tengo que buscar desde arriba una componente vacía para tratar de ubicar la nueva entrada. ¿Qué pasa cuando quiero hacer put de 25,e? H de 25 me devuelve 5, 25 módulo 10 da 5. La componente 5 está ocupada, hay una colisión. Voy a la 6 y descubro que está ocupada. Voy a la 7 y descubro que estaba vacía. Entonces pongo la entrada 25e en la componente 7. ¿Qué pasa con el 35? De vuelta, h de 35 da 5. La componente 5 está ocupada, la 6 está ocupada, la 7 está ocupada, la 8 está libre. Almaceno ahí la entrada 35F. ¿Qué pasa cuando tengo que hacer get de 25?
calculo 25 módulo 10 da 5. Voy a la componente 5 y no está la clave 25, pero podría estar más abajo. Entonces empiezo a caminar linealmente por el arreglo hasta o bien encontrar la componente 25 o bien llegar a una entrada nula, lo cual me va a indicar que no hay ninguna clave, no hay ninguna entrada con clave 25. En este caso, la entrada 25 está en la componente 7. O sea que la implementación de put y get es simplemente un while. Es calcular el bucket inicial, el slot inicial, y caminar linealmente hasta encontrar, en el caso del put, un agujero donde guardar el dato nuevo, o descubrir que ya estaba insertado y cambiar el valor en forma circular y salir. Entonces get de 25 busca acá el 25 a partir de la componente 5 y devuelve el 25. Fíjense que no es necesario recorrer todo el arreglo, sino el arreglo se recorre desde el valor devuelto por el hash hacia adelante. Ahora después vamos a estudiar de vuelta por qué esto se va a decir que tiene orden 1, lo cual inicialmente va en contra de la intuición. ¿Qué pasa cuando tengo que hacer remove de 15? Calculo h de 15 módulo 10 da 5, volvamos para atrás, entonces fui de vuelta para adelante, voy a la componente 5, está ocupada por otro dato que no es el 15, es el 5, pero volvemos para atrás, en la 6 estaba el 15. Entonces uno está tentado en poner un null ahí, pero poner un null no funciona. ¿Por qué? Porque si yo pusiera un nulo, al tener que buscar el 25 no lo encontraría, porque busco el 25 en la componente 5 y encuentro un nulo en la componente 6 y falsamente voy a asumir que el 25 no está, y sin embargo estaba más adelante. Entonces, tengo otro tipo de entrada especial que se llama disponible, que es simplemente una entrada con dos campos nulos, constante, es la misma para todas las anotaciones de disponible. Y ese disponible me va a servir para nuevas inserciones que ocurran en el futuro. Por eso si volvemos para atrás, las inserciones decían acá. Se busca una componente nulo disponible en forma lineal y circular. Entonces, ahí está la componente disponible. Entonces cualquier inserción que me llevara directamente al slot número 6 se puede insertar ahí. O uno que me llevara al 5 directamente y tengo una colisión, busco linealmente hasta encontrar un null o un disponible. Como encuentro este disponible, una inserción que me llevara al hash 5 puede ser insertado aquí en la 6. ¿Qué es lo que ocurre acá cuando inserto el 65G? La componente 5 está ocupada y utilizo la siguiente que está disponible. ¿Por qué arranqué en 5? Porque 65 módulo 10 dio 5. Entonces empiezo a buscar linealmente desde la componente 5. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo que insertar? No, que tengo que hacer put de 25,h. Como ya tenía una entrada con... Bueno, calculo la función de hash para 25. 25 módulo 10 da 5. Como en la componente 5 no hay un 25, busco linealmente. Entonces, en la 6 tengo el 65, en la 7 tengo el 25, guardo el valor viejo y cambio el valor por la h y devuelvo el valor viejo que es la e. ¿Qué es lo que pasa cuando hago put de 105? 105 tiene hash 5. Entonces, voy al 5, está ocupado, voy al 6, está ocupado, voy al 7, está ocupado, voy al 8, está ocupado, voy al 9, está libre. E inserto en el 9. Cuando quiero hacer put de 45, 45 tiene hash 5, entonces voy al 5, está ocupado, voy al
el slot 6 está ocupado, voy al 7 está ocupado, voy al 8 está ocupado, voy al 9 está ocupado, circularmente voy al 0, está libre y ahí guardo el 45. Bueno, este es un caso exagerado donde tengo muchos datos en una tabla muy chica. Uno acá, nosotros queremos hacer notar, yo quiero hacer notar que el tiempo de este hash va a ser de orden 1. Y vamos a ver bajo qué condiciones vamos a lograr que esto funcione en orden 1. Entonces, el hash lineal tiene el problema que tiende a agrupar entradas con claves con mismo valor de hash, que se llaman clusters. Si el arreglo es muy pequeño, que es lo que pasó en el ejemplo que hicimos, se mezclan las claves K sub i con distintos hash y la búsqueda se hace muy lenta porque el algoritmo degenera en buscar linealmente en un arreglo. Entonces, para hacer que un hash funcione, un hash cerrado funcione en forma eficiente, justo me lo tapó esto, ahí está. N grande, n, que es el tamaño del arreglo, tiene que ser mucho más grande que n, la cantidad de n chiquita, la cantidad de entradas que tengo almacenadas. ¿Qué es lo que sugiere el libro como factor de carga? El factor de carga se define exactamente igual que antes, como la cantidad de entradas almacenadas dividido el tamaño del arreglo. El libro sugiere que el factor de carga sea menor a 1/2, a 0,5. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir cuando tengo hash cerrado con resolución lineal de colisiones, distribución uniforme y un factor de carga de 0,5? El factor de carga 0,5 quiere decir que la cantidad de slots usados dividido la cantidad total de slots es menor a 1/2. Eso quiere decir que menos de la mitad de los slots del arreglo están utilizados. Y además tengo distribución uniforme de claves. Entonces, en el peor escenario, tendría una situación así. Las claves están todas desparramadas uniformemente por el arreglo y la mitad, a lo sumo la mitad de las celdas están usadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener una celda usada, una vacía, una usada, una vacía, una celda usada, una vacía y así sucesivamente. Entonces, en el caso de cualquier get y remove, tengo tres situaciones posibles. O bien la función de hash me lleva a una celda sin datos, por ejemplo esta, y salgo con null en un paso, porque get mira esa celda, dice esta celda está vacía, acá no hay nada, devuelvo null. Remove hace lo mismo, dice acá no tengo nada para borrar y sale. Y dice la clave que me mandaste a borrar no está. La segunda situación puede ser que caes en una celda con datos, por ejemplo esta, y ahí encontraste el dato que buscabas. Entonces, get devuelve el valor guardado en esa entrada, o remove marca la celda como vacía y retorna el valor. O el tercer caso, que caes en una celda con datos y no es el dato que buscabas. Entonces, lo que tenés que hacer es caminar hacia la derecha buscando el dato que tenés que encontrar. Y entonces, o muy probablemente saltes un paso a la derecha y descubras que la celda está vacía y fallás. Ni get ni remove pudieron devolver, ni get pudo devolver el valor, ni remove pudo remover. O la celda de al lado está llena y puede ser o no el valor, pero la clave que buscas, pero no va a ser mucho más que eso. Computen es una situación similar. O caes en una celda vacía y directamente insertás en un paso, o caes en una celda llena y ahí estaba la clave buscada y reemplazás el valor en un paso, o caes en una celda llena, no es la clave que vos estás buscando y lo que haces es linealmente encontrás la celda de al lado en un paso. O sea que hiciste dos pasos y resolviste el problema de insertar. O sea que trabaja en tiempo constante. Entonces, la otra política de resolución de colisiones que tenés es la cuadrática, que en inglés se llama quadratic probing. Entonces, formalmente la resolución lineal lo que hace es, si la función de hash te llevó a mirar el slot número i, vas a probar iterativamente
en i más f de j, donde f de j es la función lineal. Fíjense que f de j es j, y probás con un while para j 0, 1, 2, etc. Entonces probás en i más f de j módulo n. Entonces el módulo n lo que te hace es girar en el arreglo en forma circular cuando te caes del arreglo. Entonces, por ejemplo, lo haces hasta encontrar un bucket vacío. Entonces, por ejemplo, si h de k da 4, la resolución lineal, como ya vimos, probaría en los buckets 4, 5, 6, 7 hasta encontrar uno vacío. ¿Qué hace la cuadrática? La cuadrática es muy similar a la lineal, excepto que cambiamos esta función de acá de ser una lineal a una cuadrática. Entonces, fíjense que si miramos la definición, tenemos lo mismo. Para la resolución cuadrática, si es h de k, o sea, la función de hash te llevó al slot i, probas iterativamente los buckets i más f de j módulo n, donde el módulo n te hace girar, manejar el arreglo en forma circular, y f de j es j al cuadrado. Y probás con j igual a 0, 1, 2, etc. hasta encontrar un bucket vacío. Entonces, por ejemplo, si h de k te devolviera 4, o sea, la función de hash te lleva al slot 4, vas a probar primero en 4 más 0, o sea, en el slot 4, en el que te llevó la función de hash, después en 4 más 1 al cuadrado, o sea, 5 en el de al lado, pero después te vas a alejar, vas a probar en 4 más 2 al cuadrado, o sea, en 4 más 4 en slot 8. Y después vas a probar en el 4 más 3 al cuadrado, o sea, 4 más 9 en el 13, y así sucesivamente. Te vas alejando cada vez más. Bueno, entonces, si n no es primo, la resolución cuadrática puede no encontrar un slot vacío aunque el mismo exista. Y además, si n es primo y el arreglo está lleno a la mitad o más, es decir, n es mayor estricto que n grande dividido 2, o sea que la cantidad de entradas que almacené en la tabla es mayor que la cantidad total de slots dividido 2, no va a encontrar un slot vacío por más que él mismo exista. Y la última política de resolución de colisiones se llama hashing doble o double hashing. Consiste en usar una segunda función de hash cuando la celda que queremos utilizar está ocupada. Entonces, si h de k devolvió i y h de i está ocupado, se usa una segunda función de hash llamada h' que va probando los buckets i más f de j módulo n, donde j se va probando con un bucle con 1, 2, 3, etc. Y f de j se define como j por h' de k, donde h' de k no puede evaluar a 0 y usualmente h' de k se define como q menos k módulo q para un primo q menor que n. Y n también debe ser primo. Bueno, de acuerdo al libro, el hash cerrado ahorra algo de espacio con respecto al hash abierto. Los resultados experimentales muestran que el hash abierto es más rápido que los otros métodos. Sin embargo, bueno, como ya les mencioné antes, la ventaja del hash cerrado es que requiere muy poco soporte del lenguaje de programación. O sea, con tener un bucle y un arreglo, ya está. Tenés una colección donde insertar, buscar y guardar tienen tiempo constante. Bueno, esto está explicado en el capítulo 9 del libro de Goodrich y Tamassia.